Okei, eli tämä on todella mielenkiintoinen teema tänään, profetaalinen sana. Este es un tema muy interesante, lo que es la palabra profética. Ja mikä on profetaalinen Sí. sana? Ai jaa, todellakin. Odota vähän. Mä unohdin. Un momentito, espérame. Espérame, un momento, para ver a ustedes, porque no se puede ver todavía. Voy a cambiar. No, no, espera. Sí. Odota, espera. ¿Qué es la Espera. profecía? Joo, aloita. La comunicación de los pensamientos e intenciones de Dios a la humanidad. Esa es una de las definiciones, ¿verdad? Y vamos a Aquí, okei, ahora. ¿Sí? Ok. Toivottavasti mä näen sen tekstin. Okei. ¿Sí? Ja. Ya. Ya ¿Listo? estamos. Sí, dice. Listo, se lista. Ya, no puedes. Odotetaan. Okei, se on niin kuin, profetaalinen sana on. La palabra profética. Että ja Jumala ilmoittaa hänen tahtonsa ihmisille, joko yksilöihmiselle tai isommalle jollekin ryhmälle. Es la habilidad, la comunicación de Dios, de su voluntad a una persona o a un grupo. Mun pakko siirtää tuonne, mä en näe tekstiä ollenkaan. Sí. Nyt se meni tuonne, tää just kun se alkaa. Okay. Sä puhut nyt. Sí, dice que la verdadera profecía se expresa cuando el Espíritu Santo inspira a un creyente a anunciar palabras dadas y exactas para una persona o a un grupo a quien el Señor quiera hablar. Okei, ja tämähän on ollut koko kurssi. Koko aika me puhutaan profetoimisesta tässä. Y durante todo el curso hemos estado hablando de lo que es el profetizar. Mutta tänään puhutaan enemmän, että mikä luonteenpiirteistä, profetian luonteenpiirteistä, tarkennetaan minkälainen on profetia. Pero vamos a hablar exactamente ahora de las cualidades de lo que es la palabra profética, o sea, cuáles son las cualidades, características. Okei. Ja mennään eteenpäin ja aloitetaan tuosta. Adelante y comenzamos desde aquí. Se on niin kuin, Pyhä Henkihän on se, joka inspiroi ja antaa profetian. El Espíritu Santo es aquel que nos da la inspiración, es el que da la palabra profética. Eli tuossa kun se on, niin kuin, on yksilöprofetia, tyypillistä se, että henkilö, joku ihminen saa profetian. Pues lo típico, ¿verdad? Que es que una persona recibe una palabra profética de alguien. Mutta sitten profetia voidaan antaa koko seurakunnalle. Puede ser, como les decía, a una persona en específico, o la profecía puede manifestarse para todo un grupo o para una iglesia. Tai profetia voi käsittää vaikka koko maan, vaikka koko Meksikon esimerkiksi. Tulee profetia Meksikolle. Puede ser una profecía dada, por ejemplo, a todo un país, en este caso a México, a toda una ciudad como Puebla, por ejemplo. Ja mä muistan silloin, kun meillä oli se tilaisuus, semmoinen joku järjestetty tilaisuus ulkona Pueblan keskustassa. Cuando estuvimos participando en un evento que organizó el profeta Javier Hermoso con otros ministerios, que estábamos en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Siinä tuli profetia Pueblalle, joka Pueblan kaupungille. Era la marcha de Gloria, si bien recordamos, y vino una profecía que yo di del Señor para toda la ciudad de Puebla. Después les podemos compartir también el link. Mutta se profetia, se kävi toteen, mutta oliko se vuoden kahden kuluttua? Se tapahtui, se kävi toteen. Ne näyt, mikä mä näin se. Partes de la profecía se cumplieron, algunas no pasó ni medio año cuando parte de eso se cumplió. Ja mä muistan vielä, siellä oli semmoinen, jota kukaan ei tiedä. Mä näin niinku tunneleita Pueblan alla. Les doy un ejemplo de esto. Me acuerdo que una de las partes de la profecía que Dios me mostró que veía túneles bajo tierra, túneles subterráneos que estaban en la ciudad. Ja kukaan ei tiennyt, että siellä todella oli tunneleita, jotka oli satoja vuosia sitten tehty. Silloin se yhtäkkiä löydettiin sen jälkeen ne tunnelit. Y en ese momento que yo soltaba la profecía, nadie en la ciudad de Puebla ni en ningún lugar, hasta donde entendemos, conocía que existían verdaderamente túneles subterráneos en la ciudad de Puebla. Mutta profetan sana on äärettömän voimallinen.
Pero después de eso no pasaron unos cuantos meses que en el periódico salió que habían encontrado unas excavaciones, unos túneles que iban, parecía de ahí de por el fuerte de Loreto hacia el centro de Puebla. Y creo que se hicieron hasta museo o algo así, no sé qué sucedió con ellos, después nos dice, pero se descubrieron inmediatamente. Ja niin kuin mä profeetan sana on erittäin voimallinen. Y como les explicaba, la profecía es algo muy poderoso. Niin kuin mä aiemmin sanoin, että profetoimisessa on luomisvoima. Profetaa sanassa on luomisvoima. Como les decía anteriormente, en la palabra profética hay poder de creación. Koska silloin kun profetoidaan, ne asiat luodaan hengen maailmassa. Porque cuando nosotros profetizamos, las cosas vienen a realizarse en el mundo físico. Hengen maailmassa. Cuando se saca la profecía, se viene a realizar ya en el mundo espiritual. Koska kaikki, mitä tässä maailmassa tapahtuu ensiksi hengen maailmassa. Porque todo lo que pasa aquí en el mundo físico, primero se viene a realizar en el mundo espiritual. Silloin kun profetainen sana tulee Jumalalta, Cuando la palabra profética viene de Dios, se luodaan Jumalan maailmassa, se luodaan hengen maailmassa. se crea ahí en el mundo espiritual. Eli se toteutetaan, se konkretisoituu silloin hengen maailmassa. Entonces se viene a concretizar en el mundo espiritual primero esa palabra. Siksi on tärkeää se, että jos Jumala antaa jollekin sun kautta profetian, sä sanot sen profetian, tuot sen julki. Por eso es tan importante que si Dios te da una palabra profética, que tú la saques, que tú la hables para que entonces se venga a realizar. Koska profetoimisessa on luomisvoimaa. Porque ahí en la profecía hay poder de creación. Ja sitten kun se profetoidaan, sillä hetkellä sitä ei näy vielä fyysisessä materiaalisessa maailmassa. Cuando tú sacas esa profecía, tú la estás hablando, no se está viendo todavía en el mundo físico. Mutta se tulee tapahtumaan tässä fyysisessä maailmassa joko jonkun ajan kuluttua tai vasta vuosien kuluttua. Pero se viene a realizar en el mundo físico, ya sea un poquito después o en el momento o pasando más tiempo. Raamatussa on esimerkiksi Aamoksen kohdalla, kun hän profetoi asioita luotiin, hän näki, kun ne luotiin silloin hengen maailmassa. Por ejemplo, con el profeta Amos, que decía la palabra Amos, ¿cómo se dice en español? Que él cuando estaba profetizando lo veía en Mítense aquí. Ne asiat, niin kun Aamos näki, kun hän profetoi, hän näki, kun ne luotiin, kun ne tapahtui hengen maailmassa. El profeta Amos cuando estaba profetizando lo estaba viendo cómo se estaba formando en el mundo espiritual. Jota on mielettömän mielenkiintoinen. Mä joskus vuosia sitten kuulin saarnan tästä, että profetoimassa on luomisvoimaa. Y es una cosa muy interesante, hermanos. Hace unos años yo escuchaba esta enseñanza de que ahí en la palabra profética hay poder de creación. Ja siinä on todella luomisvoima, creation power. Y ahí hay verdaderamente poder de creación, poder que crea. Miten se profetoiminen tulee sulle? Profetainen sana. La profecía, ¿a ti cómo es que se te viene? Sen pitää olla tietysti pyhän hengen inspiroima, että pyhän henki inspiroima antaa sen profetian. Por supuesto tiene que venir inspirada por el Espíritu Santo, es el que da la palabra profética. Niin kuin sanoin, että se on niin kuin Jumala avaa, kun on profetoimisen lahja, pyhä henki avaa sen sulla toimimaan. Es eso que el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que te abre el don para que empiece a obrar en tu vida. Ja kun sä kerran saa profetoimislahja, se ei koskaan häviä, se on peruuttamaton. Una vez que tú recibes el don de profecía, ese nunca se va a ir. Los dones del Señor son irrevocables. Kun pyhä henki antaa profetia, kehottaa sanomaan sen. Cuando el Señor te da una profecía, cuando el Señor te exhorta a sacar una palabra profética. Siihen tulee ikään kuin pakottava tarve, ikään kuin työntö sisältää. A ti te dice como algo que te empuja, que te fuerza a sacar esa palabra que Dios está poniendo allí en tu corazón. Sulla tulee semmoinen, että se on niin kuin pakko sanoa ja tuoda julki se, minkä Jumala haluaa sanoa. Sientes la urgencia de decir ese mensaje que Dios te está poniendo. Quieres decirlo, es lo que te está inspirando el Espíritu Santo. Ja se on niin voimakas, tulee sillä, että sä tiedät, että se tulee Jumalalta silloin, kun se tulee Jumalalta. Te viene una urgencia, un deseo de decir eso que Dios está haciendo sentir, que quieres sacarlo rápido, quieres decirlo.
para que no se quede ahí dentro. Ja mitä enempi sä oot hengessä, sitä selkeämpi se on ja tarkempi se profetia. Porque eso es cuando viene del Señor y entre ¿ni qué son? Sitä selkeämpi ja sitä tarkempi se profetia on, mitä enemmän olet hengessä, pyhässä hengessä tietysti. El Espíritu, esa palabra profética va a ser más clara, va a ser más exacta. Ja hengessä sä voit olla sillain, että sä vietät aikaa Jumalan kanssa rukouksessa, luet Jumalan sanaa, se on hengessä. Estar en el Espíritu quiere decir tener esa comunión con Dios, de pasar tiempo con Dios, de dejar las cosas más del mundo y estar más en las cosas de Dios, adentrarnos más a su palabra. Hengessä sä voit olla ihan missä tahansa, vaikka sä oot kahvilassa istumassa kaupungilla, mistä tahansa sä voit olla hengessä, työpaikalla, mistä tahansa. Tú puedes estar en cualquier lugar en el Espíritu, puedes estar en un café, puedes estar en la ciudad, puedes ir a hacer tus cosas y puedes estar en el Espíritu. Mulla on monta kertaa ollut sellaista, että jossain kahvilassa tai ravintolassa Jumala voi alkaa puhua ihmisten asiat, hän voi antaa tiedon sana tai alkaa näyttämään näkyä siellä. Porque a mí me ha sucedido que puedo estar sentado en un café y de pronto Dios me muestra una visión profética para alguien y empiezo a darle la palabra profética. En cualquier lugar puedo estar comiendo con alguien y le digo, espérame, Dios me está dando esto. Ja Raamattu sanoo, että profetia voidaan tutkia, se voidaan arvostella, kun tulee profeetan sana. Nos dice que la profecía la podemos nosotros juzgar, podemos escudriñar esa profecía. Raamattu sanoo, että älä apakeissa ole spiritu. La Biblia nos dice que no apaguemos el espíritu, dice, y no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Esto está en Primera de Tesalonicenses. Eli se tarkoittaa sitä, että pidä se, mikä on hyvää. Eli mikä on Jumalasta, minkä tunnet on Jumalasta, pidä se. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nosotros podemos analizarlo todo y quedarnos con lo bueno de eso, ¿verdad? Tenemos el derecho de poder analizarlo y juzgarlo, ¿verdad? Y quedarnos con lo bueno. Okei. No apagar el espíritu. Joo. Sitten me voidaan puhua henkilökohtaisesta profetiasta. Jollekin yksilöihmiselle henkilökohtainen profetia. Y yo le puedo traer una palabra profética, digamos, a una persona, en lo personal le puedo dar la palabra. Eli joskus jossakin seurakunnissa tai kokouksissa voidaan haluta. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, en ciertas iglesias o en alguna reunión donde se ministra, Jotkut vois halua, jotkut sanoo, että profetoi kaikille. alguien puede venir y decir, ¿sabes qué? No sé, profetícele a todos los que están aquí. Mä en usko semmoiseen profetoimiseen. Sinceramente, yo no creo en esa manera de profetizar. Jos tehdään massaprofetoiminen. Si se nos está diciendo, haz de la profecía como en masa. Mä tarkoitan, että ihmisiä tulee, niin kuin sanotaan, että on rukousjono ja saa ala kaikille profetoimaan, jokaiselle, joka tulee siihen. Que alguien viene y te dice, oye, profeta, oye, hermano, no seas mal, dale profeta, palabra profética a todos. Quieren que tú, así formados a todos, vayas y a cada uno le vayas dando una palabra profética. Koska monesti kaikki ihmiset haluaa saada profetaalisen sanan. Porque sinceramente tampoco creo que hay muchas gentes que ni siquiera cristianos no quieren que se les dé palabra profética, ni se acercan. Mutta se ei toimi niin kuin liukuhihnalla se Y profetoiminen. yo les digo, personalmente no creo que la profecía se le pueda manejar así como si fueras en una banda, así la banda que va así girando y va pasando como si fuera automático. Yo no creo que así funcione. Koska jos aletaan profetoimaan ihan jokaiselle ihmiselle, joka on siinä kokouksessa, joka tulee rukoiltavaksi, se voi mennä harhaan. Voi tulla semmoista lihallista profetoimista, sielullista. Sí, porque alguien te dice, ven y profetízales a todos los que están aquí, y tú dices, bueno, pues lo voy a hacer. Si tú lo empiezas a hacer por ese mandato, puede ser que venga a ser ya no en el espíritu, sino en la carne, por querer sacar algo para cada persona. Koska tarkoittaa sitä, että ne kaikki profetiat eivät tule enää Jumalasta, vaan siitä tulee semmoinen, että olisi vähän pakko niin profetoida, semmoinen sielullinen profetoiminen mukaan. Porque sinceramente bajo esas circunstancias vendría a ser como que tú te ves forzado a sacar una palabra profética para cada persona, pues ahora sí como para que te dijeron ministra así, pero no estás siendo guiado en sí por el Espíritu Santo, sino por la situación en la que te han puesto. Mä kerron sulle, totta kai Jumala voi antaa vaikka jokaiselle profetia.
les quiero explicar, claro, Dios te puede dar palabra profética para toda la iglesia, para todos los que estuvieran formados ahí, por decir algo. Ja aikoina alkuaikoina silloin, kun mä profetoin, mä profetoin ihan kaikille, ihan jokaiselle. Hace años, ¿verdad? Cuando yo empecé en el ministerio profético, yo estaba profetizándole a cada uno de los que estaban ahí formados. Mutta enää mä en toimi ollenkaan silloin. Pero actualmente no funciona así. Mitä enemmän sä profetoit, mitä enemmän sä oot jossain palvelutehtäväksi, sitä enemmän sä kehityt ja kasvat siinä. Porque entre más tú estás ministrando en el oficio de profeta, lo estás practicando o en cualquier otro don que tengas, se va aclarando más, se va haciendo más específico. Mä profetoin silloin mä toimin profetaishengessä nykyään. En la actualidad yo me muevo por el espíritu profético. Jumala näyttää, kelle hän haluaa puhua ja antaa sen profetian. Y en esto quiere decir, el Espíritu Santo de Dios me muestra claramente a quién quiere que yo le dé esa palabra profética en ese momento. Mä seuraan ihmisiä, mä katson, kun ne on siinä rukousalttaari tai siellä seurakunnassa, ja Jumala näyttää yhtäkkiä, että tolle hän haluaa puhua. Yo estoy ahí en el Espíritu siguiendo la situación de esa reunión. Y Dios me muestra exactamente, dale palabra a esta persona que está ahí. Koska silloin se toimii ja silloin se on toimiva voimainen profetia, joka toteutuu. Porque así funciona, así viene a ser de la manera en que el Espíritu Santo de Dios inspirándola viene a ser una palabra que se cumple. Se profetia voi tulla ihan missä tahansa. Esa profecía puede venir de donde, ¿cómo? Missä tahansa. La profecía puede venir en cualquier lugar. On monta kertaa tapahtuu silloin. Muchas veces ha sucedido así. Mä oon ollut puhumassa jossain seurakunnassa. En ollut. Minä olen ollut puhumassa. Joo. Yo he estado hablando en una iglesia. Ja sitten sen jälkeen pastori pyytää, siinä on seurakuntalaisia, pyytää syömään jonnekin, niin kuin tapaa. Entonces, verdad, estoy ahí y el pastor o el ministro nos dice que vamos a comer a algún lugar. Ja yhtäkkiä mä näen, että Jumala haluaa puhua nyt tämän asian tuolle pastorille tai jollekin, joka on siinä pöydässä. Tuo yhtäkkiä vaikka kesken ruokailu. Verdad, estoy ahí con un grupo de hermanos y estamos ahí conviviendo y de pronto ahí, simple y sencillamente en medio de la comida, Dios me muestra algo de una persona ahí comiendo. Silloin mä sanoin, että hei, nyt kaikki puhe keskeytää, nyt Jumala haluaa puhua hänelle. Ya en medio, verdad, de la comida, la plática, un momentito, por favor, hermano, ¿sabes qué? Dios está queriendo hablarle a tal persona o a ti. Joo, nyt tuli yhtäkkiä. Nyt tuli yhtäkkiä. Así el Espíritu Santo de Dios lo da de repente. Joo, on Maria Flores. Como en este momento Dios me está hablando de ahorita, hermanita María Flores. Mä näen, että Jumala on antamassa sulle toisen uuden viitan. Estoy mirando cómo el Señor quiere darte una nueva vestidura, un nuevo ropaje. Viitta. Una túnica. Jumala haluaa ottaa sen pois, sen vanha, joka sulla on ollut. Porque Dios quiere quitarte de esas vestiduras viejas que has traído. Ja Jumala on antamassa sulle ihan niin kuin sulle asetetaan nyt uutta viittaa. Sun pitää, vanha siirretään pois. Sun pitää siirtää, luopua siitä. Jumala haluaa antaa ihan uuden viitan, ihan uuden tehtävän sulle. Dios quiere darte nuevas vestiduras, hermana Mari. Entonces, lo que tú tienes que hacer es renunciar a esas otras viejas vestiduras que ya no son necesarias para que seas vestida de las nuevas vestiduras que Dios quiere darte, con las que quiere que tú estés vestida. Jumala haluaa tehdä jotain sun palvelutehtävässä nyt ihan uudista, antaa uutta sulle nyt. Que Dios quiere hacer algo nuevo ahí en tu ministerio, quiere tener algo nuevo ahí en lo que tú estás ministrando. Ja mä näen uuden savvan, jonka Herra antaa sinulle. Estoy mirando cómo el Señor te está dando una nueva vara. Tällainen se tuli yhtäkkiä. Tätä mä tarkoitin just kun mä sanoin. Lo que les estaba diciendo específicamente, enseñándoles de esta área, ahorita lo estamos viendo concretamente, así es como Dios habla. Estás en una cosa y te dice, da esto, Dios te lo muestra. Ja sitten kun on kohta, että Jumalan ajoitus, kun profetoidaan, ajoitus pitää olla Jumalalta. Y cuando tú lo traes con el tiempo de Dios, debe de ser en el tiempo que Dios te habla, no en el que uno quiera. Nyt oli Jumalan ajoitus sulle esimerkiksi. Por ejemplo, ahora te tocó a ti que Dios te da esto para ti en este momento. Ja silloin kun Jumala puhuu ja Jumala kehottaa sua profetoimaan, silloin Jumalan ajoitus, silloin menee eteenpäin. Entonces, cuando Dios da esta palabra, tú la sueltas, la das a la persona
en la ocasión que Dios te la dé y la persona la recibe y así viene a manifestarse y a ir hacia adelante para que vuelva una realidad esa profecía. Profeetalla ja profeetallisilla toimimisella siinä on suuri vastuu siinä tehtävässä. El profetizar, el estar en el ministerio profético, hay una responsabilidad muy grande. Jumala sanoi Hesekielin kirjassa. Dios le dijo a Ezequiel en el libro de Ezequiel. Jumala sanoi, että jos sä et varota Jumalatonta, Le dice así, dice, si tú no le adviertes al inicuo, tehdä parannusta ja hän kuolee synnissään, dice que se arrepienta y deje sus pecados, niin minä vaadin hänen verensä sinun kädestäsi. dice, yo voy a demandar. Tai sä oot vastuussa hänen verestään. Sí, verdad, estaba diciendo al profeta, tú serás el responsable de esa persona si no sacan lo que te digo para ella. Hesekiel on niin valtava vastuu, että jos hän ei varoittanut Jumalatonta syntisestä elämästä, Jumala vaati Hesekieliltä hänen verensä. Estamos viendo la gran Laittaa vastuuseen sobre el Hesekiel. profeta, como le decía a Ezequiel, que si no sacas, no estás advirtiéndole con la palabra que yo te doy al inicuo, al pagano, ¿verdad? Que se arrepienta de sus pecados. A ti voy a demandar la sangre de esta persona inicua, de ti, no a él lo voy a culpar a ti por no advertirle a esta persona. Sitten taas toisaalta Jumala sanoi Hesekielille, jos sä varoitat häntä, pero también le decía al Señor Ezequiel en otra ocasión, en otra circunstancia, pero si no, perdón, jos sä varoitat häntä, pero si tú le adviertes, mutta hän ei tottele sinua, jatkaa syntistä elämää eikä tee parannusta. Pero si tú le adviertes y esta persona, escuchando la advertencia, no obedeciere, niin sä olet vapaa hänen verestään, mutta mä vaadin hänet vastuuseen synneistään. tú serás libre de su sangre, pero a él le voy a demandar, ¿verdad? Sobre la sangre de él va a caer. Ja profetoiminen ei koskaan saa olla omalla motiivilla, sen pitää olla Jumalan johdatuksesta. Y la profecía nunca se debe sacar con motivos propios, sino debe de ser por la palabra de Dios. Ja sen pitää olla Pyhän Hengen johdatuksessa ja ohjauksessa. Deben de ser los motivos correctos, inspirados por el Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios, alineado con la palabra de Dios. Eli Jumala antaa profetia joko yksilöihmiselle tai ryhmälle, eli isompi pienempi ryhmä, mikä tahansa. Decíamos que el Espíritu Santo nos da la palabra profética a una persona o puede ser a un grupo, ¿verdad? Ja niin kuin mä sanon, niin ainakin mulle, mä näen näkyjä, mä oon näkijä. Como les explicaba, a mí personalmente el Señor me las da de acuerdo a visiones que me da. Ja mulle profetiat tulee näkyinä. A mí la profecía me viene por medio de visiones. Niin kuin mä olin profetoimassa äsken Maria Flores, Como siskolle. hace un momento le estaba profetizando a la hermana María Flores. Niin mä näin näkynä, kun Jeesus asetteli viittaa hänelle ja repäsi vanhat vaatteet pois ja antoi uuden sauvan. Mä näin sen näkymässä. De cómo el Señor Jesús estaba viendo y le arrancaba las vestiduras a la hermana María, esas vestiduras viejas para darle las vestiduras nuevas del Señor. Enempi kuin kuvina, se tulee kun sä katsoisit televisio, siihen suuntaan vähän, filmiä. Como en una video. No, lo estás viendo como cuando ves en una televisión, en un video que se está moviendo, es como movimiento, así me viene a mí. Ja yleensä se tulee vertauskuvallisesti. Y generalmente me viene de manera comparativa o de manera parábola como la Biblia. Itse asiassa tämä, mikä mä sain sisko Marialle, y esto que me estaba dando el Señor para la hermana María, se on tavallaan vertauskuvallinen ja tavallaan ei. Es de alguna manera, en manera de parábola y en otra manera no. Alguien apague su micrófono, había un micrófono por ahí. Sen takia, koska hengen maailmassa Jumala antaa viita, sä saat todella viita hengellisesti ja sauvaan. Porque en el mundo espiritual Dios te está dando verdaderamente esa vestidura nueva y también te está dando esa vara en el mundo espiritual. Mutta fyysisesti sä et saa välttämättä mitään saavaa, etkä mitään materiaalista vaatetta sun ylle. Pero sí, físicamente no estás recibiendo una
túnica, una vestidura nueva o una vara. Jumala antaa, niin kuin on sanonut, niin Jumala antaa profeettia joko näkyen, unien kautta tai puhuu meidän hengelle. Como les decía, el Señor te da la profecía ya sea por visión, por sueño o Tai puhuu meidän hengelle. nuestro espíritu nos habla. Ja niin kuin mä sanoin, sä et koskaan fyysistä näkyä, että kuule fyysisin korvi, vaan hengen silmillä ja hengen korvilla. Como les decía entonces, que normalmente nunca vamos a ver con los ojos físicos o a oír con los oídos físicos. Todo es con el oído espiritual y los ojos espirituales. Profetoiminen liittyy tuleviin tapahtumiin, mitä tulee tapahtumaan. La profecía viene a referirse a lo que va a suceder en el futuro. Ja tiedon sanat puhuu tämänhetkisestä elämäntilanteesta tai menneestä. Y lo que es la palabra de conocimiento viene a referirse a una situación en lo presente o en el pasado. Ja profetia tulee omalla kielellä, tässä tapauksessa espanjaksi. Y la profecía viene, ¿verdad?, en el idioma que entendemos, en este caso nuestro idioma natal sería el español. Taikka sitten se voi tulla puhuttaessa kieliin, mutta silloin se pitää selittää, muuten kukaan ei ymmärrä sitä. Pero también puede venir cuando alguien saca el mensaje en nuevas lenguas, hablando en lenguas, pero alguien tiene que tener, esa persona o alguien más tiene que tener la interpretación para sacar esa palabra, que es una palabra profética que nos esté dando. Ja niin kuin mä sanoinkin, profetia mulle tulee lähes aina vertauskuvallisesti. Y como yo les decía anteriormente, que la profecía a mí siempre me viene a dar Vertauskuvallisesti, vertauskuvilla. de parábola. Ja Raamatussahan me nähdään, yleensä ne oli aina vertauskuvallisia, kun profeetat profetoivat. Biblia lo podemos ver, ¿verdad? En los ejemplos de profecía que se nos daban, siempre venían de manera en parábola. Ja inhimillisesti ajatellen, niin se ei ole päätä eikä häntä. Hesekielin näyttö, ilmestyskirjan profetiat, joita Johannes näki, niin se ei päätä eikä häntä. Inhimillisesti ajatellen. Como que lógica, a veces no tenían ni pies ni cabeza las imágenes que, por ejemplo, veía el profeta Ezequiel. Sen takia niitä ei voi selittää ihmisen järjellä, vaan ne pitää selittää pyhässä hengessä. Por eso es que no se puede explicar con la mente humana, sino que tiene que venir una interpretación dada por el Espíritu Santo. Ja sittenhän tietysti kun profetoidaan, voidaan ottaa joku symboli, josta profetoidaan. Y también cuando se da la palabra profética se puede sacar, ¿verdad? Hablando en símbolo. Eli niin kuin Jeremia, hän otti vaasin rikkoisen, kun hän profetoi Israelin kansalle. Símbolo profético, por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando el Señor le dice, toma una vasija y ve y la rompe para dar a conocer lo que iba a pasar. De esa misma manera será el juicio para Israel, ¿verdad? Como se rompe una vasija. Ja sitten taas apostolien teossa profeta Agabus. Y hablando de la profecía en el Nuevo Testamento, en el caso del profeta Ágabo, tuli ja otti Paavalin vyön. Viene y toma el cinturón del apóstol Pablo. Sitoi kätensä ja jalkansa ja sanoi, että näin se mies, jonka vyö tämä on. Toma así físicamente un cinturón, se lo enreda en los pies y en las manos y dice, de esta manera atarán al varón de quien pertenece. Jerusalemissa. Juutalaiset sitovat Jerusalemissa. Allá en Jerusalén los judíos atarán al varón de quien pertenece este cinturón. Ja sitten Jumala voi antaa profetia, joka ihan niin kuin se nähdään ja puhutaan, se toteutuu ihan kirjaimellisesti ja materiaalisesti just sillain. Y la profecía vemos, ¿verdad?, que se vino a cumplir tal como se dijo y así como el Señor la da, se viene a cumplir. Mä taisin jo kertoakin jossain vaiheessa yhden esimerkin. Me parece que ya les había compartido un ejemplo. Yksi Amerikan suomalainen saarnaaja, joka oli Suomessa lähetystehtävissä, asui Suomessa. Hablaba tal vez de un misionero americano que llegó allá a visitarnos en Finlandia. Ja hän oli kerran seurakunnassa. Ja me oltiin hänen kanssaan. Estábamos, no me recuerdo si estábamos con él
en algún lugar o en la iglesia. Ja mä rukoilin hänen puolesta, laitoin kädet hänen päälleen. Y me recuerdo que yo oro por este siervo de Dios americano y le impongo las manos. Ja Jumalan voima kosketti häntä ja mä annan profetia hänelle. Y lo toco y viene el Espíritu de Dios y me da profecía para él. Ja mä sanoin, että sä tulet luopumaan kaikista sun tavaroista ja vaatteista ja sä saat uudet tilalle. Y yo le decía así, tú vas a dejar todas tus cosas y Dios te va a dar unas nuevas vestiduras, nuevo ropaje, completamente nuevo. Ja tämä tapahtui ihan jonkun ajan kuluttua siitä. Ihan tarkalleen niin kuin mä olin nähnyt sen profetiassa. Le había yo dado esto al hermano, se vino a revisar más tarde. Jumala kutsui hänet Yhdysvaltoihin takaisin. Este hermano, ¿verdad? En ese momento estaba en Finlandia y no sabía que después, un poco después, Dios le llama para que regrese a su país, Estados Unidos. Ja hän todella luopui vaatteista kaikista, kun lähti Suomesta kaikista ja sai uudet tilalle, kun meni Yhdysvaltoihin. Se tapahtui ihan kirjaimellisesti silloin. La situación de que al tener que irse no se podía llevar todo, tuvo que dejar sus cosas, regalarlas, donarlas, pum, se fue sin nada, así todo, con las manos vacías. Okei. Y cuando llega allá, no mitä tapahtuu, se ei mitä tapahtuu. Sai uudet tilalle, mä sanoin äsken. Sai uudet tilalle, kun meni Yhdysvaltoihin. Estados Unidos no pasa ni mucho tiempo que la gente viene y le empieza a regalar ropa, corbatas, y dice, oye hermano, no sé, pero llegó gente a regalarme me dio un guardarropa nuevecito, y en el momento que le había saltado la profecía, no sabía a qué se refería, ni siquiera sabía que se iba a ir sin nada a su país. Okei. Ja sitten niin kun puhutaan Jumalan sanasta, profetoiminen kun sana, profeetasana, se on Jumalan sana, jos tulee Jumalasta. Entonces estamos viendo que la palabra profética tiene que salir, su característica es que tenga que venir en línea con la palabra de Dios, con la Biblia. Ja tietysti sen pitää tulla Jumalasta. Y claro, ¿verdad? Tiene que venir de Dios. Voihan ihminen itsekin profetoida itsestään, jos ei ole hengessä. Sí, claro, puede haber alguien que empiece a profetizar de él mismo, ¿verdad? Como dicen, de su cosecha, que ni es de Dios. Mutta silloin se on lihallista, sielullista profetoimista. Pero entonces vendría a ser una profecía de carnal, ¿verdad? Algo de lo humano, nada que ver con el Espíritu de Dios. Ja jos profetia ei tule hengestä, niin se ei ole puhdas profetia silloin. Y si la profecía no viene de acuerdo por el Espíritu Santo, inspirada por él, no puede venir una palabra limpia. Mutta ei saa olla myöskään, jos Jumala kehottaa profetoimaan, älä ole liian arka profetoimaan. Pero te quiero decir, aconsejar de cualquier manera, que cuando tú empieces a profetizar y no te pongas a dudar, no seas tímido ni miedoso, saca por fe lo que sientas que Dios esté dando. Kun jos sä oot liian arka, niin sit sä et koskaan yhtäkkiä profetoida, sä pelkää profetoida. Porque si estás demasiado miedoso, cuidadoso, sinceramente no vas a poder sacar las cosas por fe, no vas a poder ejercitarlo ni se va a manifestar y a mejorar. Jos sä odotat sitä, että mun pitää olla 100% varma siitä, että tämä profetia tulee Jumalalta ennen kuin mä sanon sen. Si tú te piensas esperar que tienes que estar 100% seguro, ¿es esto de Dios o no? Y te pones así, puede ser que nunca llegues a sacar nada. Niin se ei välttämättä, se ei toimi myöskään sillain. Porque tampoco funciona así. Niin kuin silloin, kun mä aloin profetoimaan silloin alkuaikoina. Cuando yo empecé a profetizar, Tämä joka oli profeetta. este hermano con el que ministrábamos, que es profeta, sanoi, että kun profetoidaan, joskus voi lyödä päätä seinään. Él le decía, sabes que cuando tú profetizas puedes hasta golpearte la cabeza contra la pared. Koska me ollaan ihmisiä, me ei olla ylösnousemusruumiissa vielä eikä menty taivaaseen. Me decía, nos enseñaba, nos decía, porque todavía estamos en el cuerpo terrenal, no estamos en los cuerpos de resurrección, en el cuerpo de gloria, ¿verdad? Estamos imperfectos aquí. Ja jos tulee virhe profetoimisessa joskus, että tulee vähän jotain itsestä, kyllä Jumala se ymmärtää, ei Herra ole vihainen sulle siitä. Y si te viniera algo, ¿verdad? De pronto, pues que ahí se mezcló con las cosas del Espíritu, pues no te preocupes, sácalo. No es un pecado que lo saques, ¿verdad? Porque pues estás aprendiendo, Dios te entiende. Okei, mutta korkein suurin indikaattori, kun profetoidaan profetaalliselle sanalle. Pero el indikaattori. O lo que nos indica que viene la profecía de Dios. Mistä voidaan hyvin päätellä, tuleeko profetia Jumalalta vai ei.
de lo cual podemos discernir esta profecía venía de Dios o no. Sen pitää olla aina tasapainossa ja yhtenäinen Jumalan sanan Raamatun kanssa. Que siempre, de cualquier manera, tiene que venir en línea con la palabra de Dios, tiene que encajar con lo que la palabra de Dios dice. Jumala ei ikinä anna profetiaa sanansa vastaan, ei koskaan. Recuerden, Dios nunca nos va a dar una palabra profética que vaya en contra de su palabra o que la contradiga. Jos joku antaa sulle joskus profetia, mikä on edes yhden pilkun verran Raamatun sanan vastaan, se ei tule Jumalalta. Si alguien te diera una profecía que te das cuenta que aunque sea un pedacito completamente, un pedacito contradice la palabra de Dios, no puede venir de Dios. Kerran mä annoin profetia yhdelle siskolle. Una vez le di una profecía a una hermana. Ja mä sanoin, että sä oot ottamassa askelta, isompaa askelta nyt. Y la palabra decía, si tú estás dando pasos grandes. Tai mä sanoin, että sulle tulee niinku uusi askel, jonka saatat. Niin se Yo estaba sacando lo que Dios me daba y le decía, hermana, tú vas a venir a dar pasos hacia adelante. Ja mä näin, se tuli Jumalalta se profetia, mä näin selkeästi sen, että Herra antoi sellaisen Y yo profetian. estaba mirando exactamente que esas palabras que Dios me daba para ella venían de Dios. Ja siinä profetiassa oli silloin vielä, että ota se askel ja mene eteenpäin. Y yo le decía, ¿sabes qué? Dios me te está diciendo, esos pasos que quieres dar hacia adelante, dalos. Dios te dice, ve hacia adelante. No, enhän mä voinut tietää, mistä Jumala halusi puhua tälle siskolle. Personalmente yo no sabría de qué cosa le estaba hablando Dios a esta hermana. Joskus mä tiedän tarkalleen, mistä Jumala puhuu, joskus mä en tiedä. Se ihminen itse tietää, hänen pitää tietää. En algunas ocasiones sí, yo sé. Dios me muestra exactamente lo que se está refiriendo en la vida de esa persona, pero a veces a mí solamente me da la orden de decirle, dile a esta persona esto, y yo se lo saco. Ja myöhemmin mä sain kuulla. Y pasaron unos años, no lo habíamos visto. Tämä sisko oli mennyt naimisiin uskomattoman ihmisen kanssa. Esta hermana Uskomattoman miehen nos kanssa. encontramos y llega a la iglesia y nos dice que ya se casó y que se casó con un incrédulo, ya tiene unos añitos con él. Hän luuli, että se profetia tarkoittaa sitä, että ota se askel ja mene eteenpäin, mutta Jumala puhui ihan muusta asiasta hänelle. Más cerca. Y me acuerdo que yo personalmente estaba hablando con la hermana y me contaba todo lo que sufría con el hombre. Le digo, ay, hermana, pero pues, ¿por qué desobedeció usted? Usted podría haberse casado con un cristiano. Y me dice, no, hermana Eva, su esposo Heikki, él mismo me profetizó esto. Le digo, a ver, explíqueme. Dice, es que me dijo que yo diera unos pasos adelante. Le digo, bueno, unos pasos adelante es una cosa y otra cosa. Es que usted se quería casar con un incrédulo. Y si usted conoce la palabra de Dios, no le eche usted la culpa a que alguien le diga, usted la conocía, ¿verdad? Sí, entonces nunca puede ser que si le dijo que diera pasos adelante, nunca iba a ser que usted se casara con un incrédulo. No invente, no nos embarre usted ahí en su desobediencia. Entonces, él lo dijo, pero la gente tiene que conocer y luego no echarle la culpa a alguien porque la palabra es muy clara. Koska se Jumala ei voinut tarkoittaa avioliittoa. Porque lógicamente Dios no estaba hablando ahí de ningún matrimonio. Jos olisi ollut uskovainen mies, se olisi ollut eri asia. Sitten Jumala olisi voinut puhuakin avioliitosta. Si ella hubiera estado teniendo en ese tiempo, como estaba teniendo relaciones o estaba en noviazgo hubiera estado con un creyente. Mutta niin kuin mä sanoin, Jumala ei koskaan, hänen olisi pitänyt sen verran tuntea Jumalan sanaa. Como les decía, a mí Dios me dio solamente esas palabras para ella. Ettei, Ella tendría que haber ido a checar y tener que conocimiento de la palabra de Dios. että eihän Jumala voi tarkoittaa, että me uskomattoman kanssa naimisiin, kun Raamattu kieltää laittamasta vierasta iästä uskomattoman kanssa. Porque es muy obvio que cualquiera, ella lo leía o cualquiera que la conocía le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Cómo te vas a casar con un incrédulo? Porque la Biblia lo prohíbe claramente, dice que no nos vamos a poner yugo desigual con los incrédulos. Tiedätkö, mitä profetioita mä inhoan kaikkein eniten? ¿Saben, hermanos, cuál es la profecía que yo más me choca y aborrezco? Avioliittoprofetiat. Profetizar a alguien de casamiento. Ne tulee niin monta kertaa lihasta, kun jotkut profetiat ylipäätänsä voi tulla. A mí no me digan que me metan esas cosas, porque cuántas veces he visto cómo la gente ha metido, como les decimos, la pata
una profecía que les dieron y se casaron por eso. Yo- Yo soy enemigo de profetizar en eso. Joillakin uskovilla on tendenssi antaa avioliittoprofeettoja, että Jumala puhuu mulle, että mene sen kanssa naimisiin. Desgraciadamente hay muchos cristianos que les encanta andarle profetizando a otro que se casen. Siempre la primera profecía es, ¿sabes qué? Aquí está tu pareja. Este es este. Dios te dice que te vayas con este. Sí, o sea. Ja multa on tullut kysymään joku seurastaja Jon kanssa, meneekö mä sen kanssa naimisiin, että puhuuko Jumala sulle siitä? ¿Cuántas veces alguien ha venido porque sabe que ministro en lo profético? Me dicen, hermano, por favor, ¿me puede decir, quiero casarme, ¿me puede usted decir si es de Dios o no? Mä sanon, että mä en puutu avioliittoasiaan, toisten O sea avioliittoon. que yo en las cosas del matrimonio, a mí no me metan. No koko ihmiselämän kaikkein hankalimmat alueet. Es la área más difícil de la persona. Ja jos sanot, jos sä profetoit jollekin, että mene naimisiin sen kanssa ja se ei tule Jumalasta. Y si vas y le profetizas a alguien que se case con una persona y no venía de Dios, Dios me libre, koska sä oot vastuussa siitä silloin, mitä sanoit. responsable de esa persona, de lo que le diste. Dios nos libre de, ¿verdad?, de echarle a perder la vida a una persona, a una pareja. En suosittele profetoimaan avioliitoista. Personalmente no les recomendamos andar profetizándole a alguien para matrimonio. Totta kai Jumala voi antaa profetia puhua jollekin, että sä menet naimisen kanssa, mutta parempi mä oon hiljaa mieluummin itse. Puede ser que alguna persona Dios le diga que le diga esta persona es para ti, pero personalmente nosotros no ministramos en eso. Silloin Jumala saa puhua niin laudiollisia, että tiedän 100% se tulee Jumalasta. Sí, tendría entonces que ser exactamente, de verdad que hasta de manera audible yo oyera, Dios me está diciendo esta profecía de matrimonio. Edes meidän oman pojan avioliittoon me ei puututtu, hän päätti sen itse. Incluso en el matrimonio de nuestro hijo, nunca le dijimos de hazlo o no hazlo. Él fue el que decidió que quería casarse y pues fue su decisión. Luetaan Eeva tämä Pietarin kirjeen kohta tässä, toinen Pietari, se on tossa. Estamos hablando aquí en la segunda de Pedro, en la palabra profética, segunda de Pedro número 1 y el versículo 19 al 21 estamos leyendo y dice así, Ei se tule, kun niitä ei saa la laittaa. palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tässä on vahvistus siitä, Esto es una confirmación de että kaikki Raamatun kirjoitukset, profetiat, mitä siellä on, ne on tullut pyhästä hengestä. Pyhä henki on inspiroinut ne. que toda la palabra profética que se nos da ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Pyhä henki on antanut, mitä Raamattuun kirjoitetaan, mitä Jumala sanoo tuolla. Dios es el que ha inspirado todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Ihmiset, profeetat ja ihmiset on saanut sen. La persona, como el profeta, la persona recibió la palabra. Pyhä henki on antanut heille hengessä. El Espíritu Santo de Dios les trajo la revelación allá a su espíritu. Inspiroinut kirjoittamaan sen fyysisesti ja sanonut, mitä sinne pitää kirjoittaa Jumalan sanan. Que inspiró a la persona fue la que escribió lo que sentía que era de Dios. Sitten on myös vääriä profeettoja. Y también vemos que existen los falsos profetas. Tässä taitaa olla Nostradamus. Parece que en este caso vemos la foto de Nostradamus. Mistä tunnistaa Jumalan profeetan ja väärän profeetan? ¿En qué podemos reconocer al falso profeta y al profeta de Dios? Jälleen mennään Jumalan sanan Raamattuun. Volvemos otra vez a la fuente que es la palabra de Dios. Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään. El apóstol Juan escribe en sus cartas. Jokainen henki, joka tulee Jumalasta, tai henki, joka tulee Jumalasta, todo espíritu que viene de Dios tunnustaa, että Jeesus on lihaksi tullut Jumala. Reconoce que Jesús vino a hacerse carne. Tunnustaa, että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa.
Kristuksessa. que Dios mismo se hizo carne en Cristo Jesús. Mutta jokainen henki, joka ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi, Pero todo espíritu que no reconoce que Cristo vino en carne, ei voi tunnustaa Jeesusta lihaan tulleeksi. no puede venir que no reconoce que Jesucristo se hizo carne o Dios mismo se hizo carne. Se on antikristuksen henki. El espíritu que no reconoce esto es el espíritu del anticristo. Esimerkiksi jos kysyt Jehovan todistajalta. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a un testigo de Jehová, Jehovan todistajathan uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. los testigos de Jehová como otros creen que Jesús es el Hijo de Dios. Muslimeille Jeesus oli profeetta. Para los musulmanes Jesús era solo un profeta. Mutta jos sä kysyt Jehovan todistajat, tunnustatko Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi? Pero si les preguntas al musulmán o al testigo de Jehová, ¿tú crees que Jesús, que es el Hijo de Dios y que es un profeta, Hän sanoi, että ei. que Él es Dios mismo? Te dice no. Hän ei voi tunnustaa Jeesusta. Mä oon niin monta kertaa kysynyt. Te pueden decir que era el Hijo de Dios, que era un profeta, que era un hombre bueno, que era un maestro, pero nada más pregúntales, ¿es Dios mismo? Ahí brincan y dicen, no, en eso no estamos de acuerdo. Niin kuin mä aina sanon, mä saarnaan julistaa, että Jeesus ei ole pelkästään, hän on Jumalan poika, mutta hän ei ole pelkkä Jumalan poika. ¿Cuántas veces les hemos preguntado y los hemos confrontado? Como les siempre he compartido cuando predico, que Dios no es solamente el Hijo de Dios, tenemos que aclarar que es Dios mismo. Joosef ei ollut Jeesuksen isä, Jumala on hänen isänsä ja hän on sitä kautta Jumalan poika. Que es hijo de ¿cómo me Joosef ei ollut Jeesuksen isä, Jumala on hänen isänsä, isä Jumala. Que José no era el padre de Jesús, que el padre de Jesús es Dios mismo. Ja siksi hän on Jumalan poika. Y de ahí es el Hijo de Dios. Mutta Jeesus, Jumala itse, Jeesus oli lihan tullut Jumala, hän oli Jumala itse. Pero Jesús es Dios mismo que tomó forma de hombre, el verbo se hizo carne. Jesús es el verbo, Él es Dios mismo. Ja siksi Jeesus on incarnated God. Y es por eso que Jesús es de Dios encarnado, es Dios, eso es muy importante, hermanos. Ja vain pyhä henki, Jumalan henki voi tunnustaa Jeesuksen lihaan tulleeksi ja ymmärtää. El Espíritu Santo de Dios puede reconocer y admitir y confesar que Jesús es Dios mismo, Dios que se hizo carne. Jos on profeetta Jumalasta, hän ei ikinä pyydä rahaa profetoimisesta. Si es un profeta de Dios, nunca te va a pedir dinero por profetizarte. Mutta jos väärällä profeetalla on väärät motiivit, Pero también si el profeta, ¿cómo se dice para profeta? väärällä profeetalla on väärät motiivit. Profeta de Dios tiene también los motivos incorrectos. Niin mä tarkoitan sitä, että ei kukaan, että hei, maksa mulle, sitä mä vasta profetoin sulle. Semmoinen ei ole Jumalan profeetta. Un profeta de Dios no es un profeta que te diga, ¿sabes qué? Mira, dame tanto dinero, dame esto, yo te voy a profetizar ahorita. Ese no es un profeta de Dios. Onhan täällä Meksikossa on niin kuin ympäri maailmaa ennustajia paljon. Hay cuantos Tarotkortilukijat, ennustajia. ¿verdad? Y en el mundo, ¿verdad? Por decir, la gente que del tarot y los adivinos. Sä haluat tietää sun tulevaisuuden, sä menet niille, he katsoo korteista. La gente quiere saber su futuro, las cosas que le van a pasar, y van y les pagan para que les adivinen el futuro, les lean las cartas, la mano. Mutta sä maksat kalliisti niille. Y tú pagas caro a ellos. Väärä profeta on väärät motiivit. Y de esa manera, ¿verdad? Pues no es de Dios. También el falso profeta tiene los falsos motivos. Niin kuin aikaisemmin tässä tuli jo ilmi, pitää olla oikea motiivi, kun sä profetoit. Como les decía, que venía al caso, tienes que tener los motivos correctos para profetizar. Mikä on oikea motiivi? ¿Cuáles son los motivos correctos para profetizar? Se, että Jumala haluaa antaa ja puhua tämän sanan, ja sä rakkaudesta ihmisiä kohtaan annat sen eteenpäin. Que de acuerdo a la palabra de Dios, tú les das la palabra a los hermanos por amor al evangelio, al Señor, a la gente que necesita esa palabra que es la profecía. Ja sä tiedät sen, kun sä annat profetian, ihmiset saa siunauksen siitä. Y sabes que esa palabra profética
les va a traer bendición de Dios. Ja sä saat Jumalalta jotain, kun sä profetoit, sä saat todella. Y sabes qué, cuando tú profetizas en sí, sí recibes algo, recibes de Dios. Okei, sä oot vastuussa siitä, sun pitää sanoa, kun Jumala kehottaa profetoimaan. En sí te digo, tú tienes la responsabilidad, tienes que sacar esa palabra cuando Dios te la está poniendo para alguien. Mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, sä saat kuuliaisuuden siunauksen sieltä Pero Jumalalta. sabes qué, te decía anteriormente, tú vas a recibir la recompensa de Dios por la obediencia, a sacar la palabra que Él te está dando por alguien que te dice, el Señor, dásela a Él. Väärän profeetan motiivi lähes useimmiten on raha, oma hyöty. Para el falso profeta, ¿verdad? Son los falsos motivos, o sea, el dinero para que él pueda recibir algo, ¿verdad? Y te profetiza. Mutta sitten selkeyttääkseen, Pero para aclararlo, jos Jumalan palvelija antaa profetian sulle, que si un siervo de Dios te da una profecía ja se nyt ei ihan mene oikein, että se menee vähän pieleen, voi mennä joskus. y pudiera pasar que como a veces que va y te da una palabra profética y no sale bien. Se ei tee kenestäkään väärää profeettaa ollenkaan. ¿Verdad? Y medio se equivocó por ahí, no quiere decir que esa persona ya por eso sea un falso profeta. Koska me kaikki ollaan inhimillisiä ihmisiä. ¿Por qué? Porque todos somos personas, somos imperfectos y podemos también hacer errores. Mutta niin kuin mä sanoin, suurin indikaattori, tuleeko profetia Jumalalta vai ei, on Pero como les decía, hermanos, el indicador más grande de saber que viene la profecía de Dios o no, että sen profetia, että se on Jumalan sanan mukainen, Raamatun sanan mukainen. que esa profecía está viniendo en línea con la palabra de Dios, que no está contradiciendo la palabra de Dios en nada. Koska Jumala ei koskaan puhu sanansa vastaan. Porque Dios nunca va a hablar por medio de nadie en contra de su palabra. Jatketaan puhumalla profetian luonteenpiirteistä. Vamos a continuar en lo que son las características de la palabra profética. Raamattu varoittaa meitä ottamasta mitään pois Jumalan sanasta. Nyt puhutaan Raamatusta. Nos está exhortando a no quitar ni añadir nada de la palabra profética, y hablando de la Biblia, Eikä sitä saa muuttaa. y que ni la cambiemos, ni le quitemos, ni le aumentemos. Itse asiassa tietyllä tavalla, omalla tavalla, Por cierto, en alguna manera, jos annetaan profetia, joka on Jumalan sanaa vastaan, si se da una palabra que va en contra de la palabra de Dios, se on silloin Jumalan sanan muuttamista. ya está cambiando la palabra de Dios. Hei, tämä on muuten mielenkiintoista. Hermanos, escuchen, esto es algo muy interesante. Nyt mulle tuli itselle ilmestys tästä hyvin selkeästä asiasta. Está viniendo ahora que les estoy compartiendo una revelación que me está aclarando más Jos esto. annetaan profetia, joka on Jumalan sanaa vastaan, Si sacamos una palabra que vaya en contra, una palabra profética que va en contra de la palabra de Dios, sehän on silloin väärä profetia, entonces es un profeta falso, mutta siinä muutetaan myös Jumalan sanaa. pero también estás cambiando la palabra de Dios en sí. Siksi kun ollaan puhuttu just siitä, että profetoiminen ja profeetan tehtävä on vastuullinen tehtävä. Como les decía, porque el profeta y el profetizar viene a tener gran responsabilidad de esta tarea. Vääriä profeettoja on ollut kautta aikoja ja tulee aina olemaan. Siempre ha existido y van a existir los falsos profetas. Johannes varoitti jo, kun hän kirjoitti seurakunnalle, Johannes varoitti El apóstol Juan ya cuando le escribía a la iglesia, monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. les decía porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ja mikä mielenkiintoista, mitä Johannes mainitsi, Y lo que es muy interesante, lo que Juan estaba mencionando, he on lähtenyt teidän keskuudesta, uskovien keskuudesta, seurakunnan decía, porque han salido de entre ustedes, habían salido de los cristianos, de la propia iglesia, esos falsos profetas. Mutta tämä ei ole niin, tässä tarkoittaa nyt sitä, Esto quiere decir que että he oli myös mennyt pois uskosta jo. esas personas también, habiendo sido cristianas, se habían alejado de la fe. Koska he ei tunnustanut Jeesusta lihaan tulleeksi. Porque ya ni siquiera estaban con la fe
pura de la Biblia, sino que ya no estaba reconocido que Jesús es Dios mismo hecho carne. Ja sitten toinen vaihto on se, he olivat seurakunnasta, he ei koskaan ollut uudesti syntyneitä O kuitenkaan. puede ser también, ¿verdad? Que no eran ni siquiera cristianos nacidos de nuevo, estaban ahí entre los cristianos, pero jamás habían tenido el Espíritu de Dios. Ja ne alkoi profetoimaan omalla motiivilla omaksi hyödyksi. Y esas personas empezaron a profetizar con sus propios motivos, para su propio beneficio. Okei, luetaan tämmöinen tiukka Raamatun kohta tuossa vielä. Me ollaan aika lopuksi jo. Ya estamos casi terminando. Apokalipsis. Vamos a leer en una parte muy, digamos, especial crítica en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, del 18 al 19, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tässä puhutaan siitä, jos otetaan Raamatun sanasta jotain pois. ¿Qué nos está diciendo, verdad? Que si tomamos, quitamos de la palabra de Dios algo que, ay, esto no me gusta, esto no lo digo, esto no. Tai sitä muutetaan, O le vääristellään. cambiamos, ¿verdad? Pues sí, pero como que no me ha comido en moda a mí, le cambio así. Jumalan sana, Raamattu sanoo, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. La Biblia dice claramente que la palabra de Dios es como una espada filosa. Jumalan sanassa on valtava voima. Filos donde hay poder tremendo. Jumalan sana tunkeutuu sisälle luihin ja ytimiin asti. La palabra de Dios viene y discierne todo lo que viene de la carne, ¿verdad? Del espíritu. Dice que viene de separar los huesos de los tuétanos. Ja se on sydämen ajatusten tuntija. Y va ahí también a escudriñar nuestros pensamientos, nuestros corazones profundamente. Jumala tietää kaikki, meidän ajatukset kaikki. Dios conoce nuestros pensamientos más profundos. Ja kun annetaan profetainen sana, Y cuando nosotros sacamos la palabra profética, siinä on valtava voima, siinä on luomisvoima, jos tulee tapahtumaan. hay poder tremendo, hay poder de creación. Siksi profetoimme, ja Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Y Pablo ahí le está escribiendo a Timoteo. Ja kehottaa harjoituttamaan armonlahjaa, joka sinussa on vanhinten päällä, pannessa kätensä päällä. Yo te exhorto a que tú practiques y pongas a funcionar ese don que se te ha impartido, se te ha impuesto por las manos de los ancianos. Jos me profetoidaan, jos meillä on profeetan tehtävä profetoissa, meidän pitää profetoida ja Si harjoituttaa sitä. nosotros tenemos la tarea, el llamado de profetas, tenemos que ministrar en eso, tenemos que sacar la palabra profética. Mä oon aikaisemmin jo sanonut siitä, Yo le he dicho yo veces, jos emme käytetä lahjaa, jonka Jumala on antanut meille. si nosotros, Jos ei käytetä. si nosotros no usamos los dones, las herramientas que Dios nos ha dado, Ne ei lähde mihinkään. Jumala sanoo, hän ei kadu armolahjoja, ne on peruuttamassa. esos no se van, Dios no los está cancelando, Mutta son incancelables. Mutta mä sanoin, että ne menee niin kuin horrostilaan. Pero, como les decía, se van así como en adormecimiento, Yhtäkkiä ne voi olla ikään kuin ne ei toimisi, ne ei toimi enää niin hyvin. como adormecidos, tan adormecidos que cuando los quieres usar ya no puedes practicarlos. Samalla lailla kuin meidän fysiikka ja kunto, kun meidän pitää yllä ja terveys. Es de la misma manera cuando nosotros hablamos de nuestra salud física. Samalla lailla meidän pitää käyttää profetoimisen lahjaa ja harjoituttaa. ¿Verdad? Tenemos que estar cuidándola, tenemos que estar ahí todo el tiempo moviéndonos, haciéndonos, cuidándonos. De esta manera también el don profético. Luetaan toi vielä. Vamos todavía por último a leer aquí en Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jumalan sana on ollut aina iankaikkisuudesta. La palabra de Dios ha existido siempre. Ja Jumalan sana tulee aina ja ikuisesti olemaan, se ei koskaan Y häviä. la palabra de Dios va a existir eternamente, infinitamente. Taivas ja maa katoavat, kaikki mitä me nähdään, tämä materiaalin katoaa El eräänä. cielo y la
tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Mutta Jumalan sana tulee aina ja ikuisesti sama, se ei La koskaan muutu. palabra de Dios existirá y será eternamente, es inmutable. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y Ja- habitó entre nosotros. Ja me saimme nähdä, katsella hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Y podemos ver su gloria, la gloria como de hijo unigénito. Jumalan sana, logos, Jumala toi Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi. La palabra de Dios, logos, vino a hacerse carne en Cristo Jesús. Jumalan sana on suurempi ja voimaisen kuin mikään, mikä on materiaalissa maailmassa. La palabra de Dios es poderosa, es más grande que nada que haya existido nunca. Ja Jumala ei koskaan, hän ei ikinä muutu. Y Dios nunca cambia, Él no cambia, Él es inmutable. Jumala sanoo Malakian kirjassa, Dios le decía a Malaquías, minä Herra en muutu. yo, Dios, nunca cambio. Ja Jeesus sanoi, minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Y Dios dijo, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Minä olin, minä olen ja minä tulen aina olemaan. Yo fui, yo soy el que fui, el que soy, el que ha de ser. Alfa ja omega, alku ja loppu. Y el omega, el principio y el fin. Alku, jolla ei ikinä ole ollut alkua. Principio que jamás ha tenido un principio. Ja loppu, jolla ei koskaan tule olemaan loppua. Ha sido infinito, un final que nunca terminará, es infinito, eterno, infinitamente eterno. Miksi Jeesus sanoo sitten, että minä olen alku ja loppu? Dijo así, yo soy el principio y el fin. Sen takia, kun hän puhui sen ihmisille, Porque Johannekselle. persona le hablaba a Juan. Ihmisellä pitää olla jossain joku alku. Ihminen ei voi ymmärtää iankaikkisesti. La persona tiene que tener un principio. La persona con su raciocinio terrenal no puede entender lo infinito. Ihmisen järki ei ymmärrä iankaikkisesti ja ihmisellä pitää olla loppu, kun me ollaan tässä ajassa. Ihminen ei ymmärrä iankaikkisesti. El raciocinio humano no puede entender, discernir, captar lo que es la eternidad infinita de Dios. Siksi Jeesus sanoi, minä olen alfa ja omega, alku ja loppu. Por eso Jesús decía, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Hän on aina ollut, hän ei koskaan syntynyt, hän on aina ollut ja hän tulee aina olemaan, eikä koskaan kuolemaan. Existirá y nunca se perecerá. Él será siempre por los siglos de los siglos. Amen. Amén. Estamos. Ok, pues hemos terminado la enseñanza. Están todos por ahí, despiertos todos, bien, alertas. Pueden poner, yo creo que sus micrófonos, ya la hermanita Allen nos puede hacer el favor de terminar de grabar, ¿verdad?